Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. En el video de hoy les quiero hablar un poquito sobre estos productos que conocemos como queratinas alisadoras o alisados de queratina. Me parece súper importante que todas y cada una de nosotras conozcamos acerca de este tema, así que te invito a que veas el video hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tips, y no olvides compartir este video. Primero que todo vamos a aclarar lo que es en sí la queratina. La queratina es una proteína natural que la encontramos en nuestro cabello, en nuestra piel, en nuestras uñas, y su función principal es la de proteger. Por ejemplo, en nuestro cabello, lo que conocemos como las cutículas, que es la parte externa de nuestro cabello, están formadas por queratina, y esa queratina es la que hace que se proteja nuestro cabello en la parte interna de las agresiones externas. Entonces, la queratina en sí, por sí sola, no alisa. Es por eso que estos productos, a los cuales les llamamos queratinas alisadoras, no deberían llamarse queratinas, porque su función no es alisar el cabello. Ya teniendo claro esto, vamos a hablar de los tipos de productos alisadores que podemos encontrar en el mercado, que tenemos los que contienen formol y los que no contienen formol. Algo que debemos tener súper claro es que el formol es altamente tóxico. Es esa sustancia, ese producto que se utiliza para la conservación de cadáveres. En algunos países está permitido el uso de este producto en cosmética al 0.2%, pero como conservante, más no como ingrediente activo. Pero debido a las malas regulaciones que tenemos sobre estos productos alisadores, las concentraciones que se están utilizando son muchísimo más altas, lo que agrava la situación. Precisamente debido a esta mala regulación de estos productos, a que no existe un debido control, entonces, ¿qué es lo que hacen? Tomar o coger envases con su etiqueta normal, original, y colocarle un producto totalmente distinto a lo que nos está mostrando en la etiqueta. Realmente no sabemos en sí lo que estamos utilizando, y estos productos reenvasados son los que más problemas ocasionan a mediano y a largo plazo. Por otro lado, si un producto original dice en su etiqueta que contiene formol, o si la persona que te lo va a aplicar pues te confirma que ese producto sí contiene formol, no lo utilices. Así sea una concentración muy bajita, nunca utilices un producto que contenga formol, porque las consecuencias más adelante van a ser muy graves. Entonces, el formol, te voy a hablar un poquito. Cuando un producto tiene formol, al instante, es decir, en el momento que te lo están aplicando, es irritación y ardor en la garganta, que casi no se puede respirar, ardor e irritación en los ojos también, y lagrimeo. Y lo más grave es con el tiempo, cuando ya se empiezan a presentar enfermedades muy graves, como puede ser el cáncer, porque el formol, al estar en contacto con un elemento de calor, con la plancha, saca un vapor, emana un vapor, y eso es lo que estás inhalando, y con el tiempo te va a afectar las vías respiratorias, te va a afectar a los tejidos, y te va a provocar esta enfermedad que es el cáncer. Entonces te estás prácticamente envenenando al utilizar un producto que contenga formol. No te lo recomiendo ni en un mínimo porcentaje. Como la industria está en continua evolución, cada vez sacan más y más productos, otras alternativas, encontramos hoy en día también otros productos alisadores que se les llama queratinas orgánicas, porque utilizan productos naturales o ingredientes naturales, que son como la carbocisteína y el ácido glioxílico, que son derivados o los sacan de las frutas y las verduras. Por eso se les llama productos orgánicos, pero hay que tener muy presente que los productos orgánicos en sí, o sea, por sí solos, un producto orgánico no te va a cambiar la estructura interna de tu cabello.
Además de estos productos orgánicos, pues obviamente van a tener químicos, que son los que hacen que nos den ese efecto de liso. Hay que tener mucho cuidado con eso también, lindas, porque también pues no todos los productos son, digamos que como que buenos para nuestro cabello y para nuestra salud. Entonces la palabra orgánico como que no cuadra muy bien en ese aspecto. ¿Qué es lo que hacen en sí los productos alisadores en nuestro cabello? Primero que todo hay que tener en cuenta que para cambiar la estructura de nuestro cabello se necesita de un químico muy pero muy fuerte. Entonces ya sabemos, lindas, que al someternos a estos procedimientos químicos pues nuestro cabello como que se va a resentir. ¿Qué hacen los productos alisadores? Abren las escamas naturales, o sea, la queratina natural, la cutícula, lo que nos protege nuestro cabello, la abren, entra el producto químico hacia la parte interna, perdón la redundancia, de nuestro cabello y cambia la estructura desde adentro. Los puentes de disulfuro, que es lo que tenemos en la parte interna, que es lo que da esa forma natural a nuestro cabello, se rompen con ese químico y da ese efecto de cabello suelto, de cabello liso. Es un procedimiento muy pero muy agresivo y como les digo, se resiente, se maltrata. También forma una capa en la parte externa, como una especie de plástico, y este plástico impide que los nutrientes que aplicamos después y todos esos tratamientos que utilizamos para nutrir, para hidratar nuestro cabello, pues esa capa de plástico, que es lo que hace que se vea el pelo así como brilloso y da el aspecto de tener un pelo saludable, va a impedir que todos los nutrientes entren hacia la parte interna de nuestro cabello. Por fuera tenemos un cabello saludable a la vista, pero por dentro la cosa ya cambia, porque si el cabello no recibe nutrientes va a estar obviamente maltratado. Cuando el efecto de este alisado se quita, porque esto con las lavadas se quita, dura unos 3-4 meses más o menos, dependiendo del cuidado también que se le tenga. Muchas veces lo que nos encontramos al final es un cabello totalmente destrozado, un cabello quebradizo, un cabello reseco, un cabello totalmente diferente a nuestro cabello natural antes de aplicarnos estos productos. Así que mucho cuidado con lo que nos aplicamos al cabello, por eso les invito a que investiguen súper bien antes de ponerse una química, un tratamiento químico a su cabello. También otras de las consecuencias que encontramos después de aplicarnos estos productos es que nos da muchísima caspa, muchísima descamación, también se nos pone súper grasosísimo el pelo y otra de las consecuencias, yo creo que muchas sufrimos, es que se nos cae en exceso el cabello. La caída de cabello se puede deber a que por el exceso de grasa nuestros folículos pilosos se taponan, entonces ellos, para poder respirar, ¿qué es lo que hacen? Botar nuestro cabello. O también cuando el producto es demasiado fuerte, dependiendo de la marca, entonces lo que hace es que además de dañar mi cabello o el largo de mi cabello, también me daña el folículo piloso, provocando con el tiempo calvicie o caída excesiva, que muchas veces es irreversible. Otra cosita que debemos tener muy en cuenta, y es que si tienes el cabello fragilizado, es decir, está maltratado porque ya te hayas hecho anteriormente algún procedimiento químico como una decoloración y en este momento te quieres hacer un alisado, no te lo recomiendo que lo hagas porque vas a terminar con tu cabello prácticamente en las manos. Se te va a caer el cabello. Químico anterior y químico fuerte ahora, lo que va a hacer es destrozarte literal el cabello. Quiero que quede muy claro esto, no estoy afirmando que el 100% de los productos sean malos. Es verdad que existen productos realmente pésimos en todo el sentido de la palabra. Pésimos es pésimos, pero pues también
pueden haber productos buenos en el mercado. Lo que sí quiero que les quede claro es que un producto con formol es malo, ese no lo utilicen para nada. Del resto pues investiguen súper bien antes de realizarse estos procedimientos, si es lo que pues quieres realizarte. Mira bien los ingredientes, si lo vas a hacer aplicar con alguien, también que esa persona te diga con sinceridad qué producto va a aplicar en tu cabello. Recuerda que primero que todo es nuestra salud, tiene que ser lo primordial, ya la estética debe pasar a un segundo plano. ¿Ok? Entonces cuidémonos, amémonos, lindas, seamos responsables con lo que utilizamos en nuestro cabello, en nuestro cuerpo, porque si nosotras mismas no nos cuidamos, pues ¿quién nos cuida, lindas? Así que seamos conscientes de cuidar nuestra salud primero que todo. No tomamos cuento de todo lo que nos muestran, muchas veces es pura publicidad, ¿sí? Es únicamente por vender, y como las señoritas somos bien impulsivas para comprar, en medio nos muestran así un cabello todo bonito, todo hermoso, uno dice no, yo quiero ese producto y voy a hacer lo que sea por adquirir ese producto. Entonces, lindas, no todo lo que brilla es oro, no seamos así como tan aceleradas y meternos de cabeza en redes. Espero que esta información les haya servido un poquito, que haya aclarado algunas dudas. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tips, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.